Me presento, mi nombre es José Valencia y yo les voy a ayudar con la parte de física, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, ahora la prueba es de 80 preguntas. La parte de física ustedes la van a encontrar en dominio científico, ¿sí? Entonces, la parte de física se encontrará dentro de las 32 preguntas que son de dominio científico, ¿sí? Son más o menos unos 7 temas que vamos a visualizar y bueno, no creo que tengamos muchos problemas porque técnicamente ustedes dedicaron desde cuarto curso hasta sexto curso 3 años de su vida para ver física, ¿no? Entonces, son temas muy fáciles. Vamos a ver la física chimba, que es la mecánica newtoniana, ¿sí? Esto está a partir desde siglo XV, XVI, desde los postulados de Galileo, ¿no? Entonces, ya han pasado como 5 siglos y no creo que sea justo que no sepamos esto, ¿no? Entonces, es básico, es muy sencillo, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con el capítulo 1, que es la parte de cinemática, ¿ya? Bienvenidos todos. Espero que cualquier inquietud, cualquier duda me la hagan saber. Me dicen, profe, qué sé yo, me torcí en el ejercicio tal, puede, puede ayudarme, puede repetirme con gusto, ¿no? Sí, entonces, bueno, estos mis estresillos valientes, algunos sí les conozco, he tenido la oportunidad de trabajar con los del militar más que todo, a ellos les conozco, los de las otras sucursales del preuniversitario Superprofe, no he tenido la oportunidad, entonces, igual cualquier inquietud, cualquier cosa me la hacen saber, prende el micrófono y me dice, vea, vea, profe, me torcí, explique, ayúdeme, ¿sí? Entonces, eso sería, chicos, ¿no? Entonces comenzamos con la parte de cinemática, vamos a ver la parte del marco teórico, ¿sí? Entonces, bueno, ¿no? La cinemática eh, que viene de la rama de la mecánica, lo que vamos a estudiar técnicamente son los movimientos, ¿no? De objetos sólidos, ¿no? De objetos rígidos. Eh, Hay una rama de la, de la mecánica que cuando se estudia los líquidos, que es la mecánica de fluidos, eso ya para ustedes, algunos lo habrán visto, algunos no, pero no les interesa, ¿no? Entonces nosotros, ¿en qué se basa la cinemática? Nosotros vamos a ver el estudio, sí, del movimiento en cuanto a su trayectoria en función del tiempo y, ojo, ¿no? En esta parte de la cinemática se diferencia de la dinámica porque nosotros vamos a ver eh, el movimiento tomando el espacio y el tiempo sin tomar en cuenta algún tipo de fuerza que motive o que origine este movimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la dinámica, cuando nosotros ya vamos a las leyes de Newton, nosotros ahí sí ya estudiamos las fuerzas que generan ese movimiento. Si yo le aplico una fuerza al móvil que está en movimiento, entonces ya difiere, ya veremos las leyes de Newton y todo. Entonces, eh, vamos por partes, ¿no? Sí, entonces en la cinemática técnicamente nuestro análisis va a ser en cuanto a la parte de am, velocidad y aceleración, ¿no? No sé si se ve lo que se subrayó, espero que esté bien. Sí, entonces esto es lo importante, ¿no? Entonces nosotros dentro de la cinemática vamos a tener eh, nos vamos hoy, el día de hoy, en estos tres movimientos, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme, que creo que ustedes están familiarizados, movimiento rectilíneo uniformemente variado y el movimiento parabólico, ¿cierto? Entonces, aquí yo les he colocado la característica fundamental del movimiento rectilíneo uniforme que ustedes pueden ver, que es que vamos a tener una velocidad constante, ¿sí? Al no tener un cambio de velocidad significa que la aceleración va a ser nula, ¿sí? Porque, no sé si ustedes se acuerdan, este triangulito es de toda la vida, donde me dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿no? Técnicamente, el concepto verdadero de velocidad es la variación
eh, del desplazamiento sobre la variación del tiempo. Pero bueno, al hablar de variación, nosotros ya estamos, necesitaríamos parte de las derivadas, entonces ahí es donde mis muchachos no saben ni factorar, entonces quedemos hasta ahí nomás, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esta formulita es nuestra importante, ¿sí? No sé si es que hay problemas en el despeje, ¿no es cierto? Tenemos que distancia es igual a velocidad multiplicado por el tiempo. Entonces, si en un ejercicio de MRU yo necesito saber el tiempo, técnicamente de esta de aquí yo despejaría, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo, ¿qué va a ser? La parte de arriba, que es la distancia, sobre la parte de abajo, que es la velocidad. O diríamos la velocidad que está multiplicando baja a dividir, ¿sí? Eso en la parte del MRU, ¿sí? Igual si necesitara la parte de, si me pidiera en cambio la velocidad, entonces despejaría, ¿no es cierto? ¿Cómo me quedaría? Me quedaría la distancia sobre el tiempo, ¿sí? Entonces a veces creo que en física un poco más ustedes se me complican en la parte de despeje de fórmulas. En esta sencillita yo creo que cualquiera, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos todos en la capacidad de, consideraría yo. ¿Sí? Listo, entonces, ¿cómo reconozco que es un movimiento rectilíneo uniforme? No se olviden, la velocidad es constante, ¿sí? Entonces, esa es la característica fundamental del movimiento, ¿ya? Listo, entonces, ahora, si nos vamos acá al movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿cuál es su característica fundamental? Su característica fundamental es que la aceleración es constante, ¿sí? Entonces, al hablar de aceleración constante, ya no vamos a tener, como ya existe una aceleración, ya la velocidad no es constante, sino que va a existir una variación de velocidad. Entonces, nosotros tenemos tres formulitas importantes que son estas de aquí. Entonces, tomar en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, ya al movimiento rectilíneo uniforme había una velocidad única, que era la velocidad con la que se mueve constantemente el móvil. Ahora acá ya tenemos velocidad final, velocidad inicial, porque el concepto original de aceleración es la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya es un poquito, como les dije, ya usamos otras herramientas matemáticas que todavía, aunque en el colegio sí ven derivadas y eso, pero algunos no, ya, ¿qué se puede hacer? Ya depende del colegio, ¿ya? Sí, entonces tenemos la primera fórmula que me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La otra que ustedes hacen recitar en el colegio y que dicen velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ah, ojo aquí, ¿no? Me va a decir, profe, ¿y cuándo es más y cuándo es menos, no? Entonces recuerden que un móvil se puede acelerar o puede ir con movimiento retardado. Entonces, cuando yo tenga un movimiento acelerado, será positivo. Cuando tenga un movimiento retardado, será en cambio negativo, ¿sí? Entonces, espero que estén claros en esa partecita de ahí. ¿Ya? Sí, entonces estas son las tres formulitas que deberían de saberse porque todos fueron al colegio y creo que en el colegio, hasta en el machimbito enseñan esto de aquí, entonces no creo que tengamos duda, ¿no? Sí, entonces aquí un poquito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, voy a ocupar, profe, voy a ocupar la primera fórmula, ¿no? Y necesito saber el tiempo, entonces me van a decir, profe, ¿y cómo despejo? ¿Sí? Entonces no creo que haya mucha duda porque tenemos velocidad final. Sí, fíjese en esta velocidad inicial, puede estar, de hecho está positiva, ¿sí? Va a otro lado como negativa, como decir, está sumando, va a restar, ¿sí? ¿Y qué me quedo aquí? Aceleración por tiempo. ¿Qué le está estorbando el tiempo? La aceleración que está multiplicando baja a dividir. Entonces, ¿qué me quedaría? ¿Sí? Si quisiera la aceleración o quisiera el tiempo, ¿sí? Baja a dividir el tiempo y obtendría la aceleración. Si quiero el tiempo, haría lo contrario, ¿sí? Tendría aquí, si quisiera el tiempo, entonces le dejo aquí el tiempo y la aceleración la bajo a dividir.
¿sí? Entonces no creo que tengamos mucho problema. Y si es que tienen, me dicen, profe, ya pues explique. Y me toca decir, ya pues, ¿qué más da? ¿Ya? Entonces, conceptos básicos nada más, chicos. ¿Sí? Entonces recuerden el signo positivo cuando sea acelerado, negativo cuando sea retardado. ¿Sí? Ah, otra cosita importante aquí en el MRU, recuerden ustedes ejercicios clásicos, ¿no? Cuando me dice un móvil parte del reposo, ¿qué significa que parta del reposo? ¿Sí? Significa que cuando yo hablo que parte del reposo, la velocidad inicial va a ser cero, ¿no es cierto? Y recuerden, cuando dice que el móvil se detiene, en cambio la velocidad final es cero, ¿sí? Eso pueden anotarlo, me imagino que han de estar con un cuadernito o algo por el estilo, o algunos ya nacieron con el don y todo está guardado en su palacio mental. Entonces, son casos extraordinarios, pero los que no, anotarán, por favor, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿no, chicos? ¿Sí? Reposo significa que la velocidad inicial va a ser cero y cuando me dice que el móvil se detiene, la velocidad final va a ser cero. ¿Ya? Listo. Ahora, como decir, vámonos al movimiento parabólico. ¿Qué pasa en el movimiento parabólico? Este movimiento es un movimiento compuesto. Profe, ¿a qué se refiere compuesto, no es cierto? Me refiero, ¿sí? A que en mi sistema de referencia, obviamente ustedes tienen eje X y tienen eje Y, ¿sí? El movimiento parabólico es un movimiento compuesto porque aquí miren aquí que dice chicos que en el eje X se mueve con movimiento rectilíneo uniforme y en cambio en el eje Y se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, ¿qué va a pasar? Podemos ocupar estas tres formulitas de acá en el movimiento parabólico cuando quisiera saber la velocidad final, cuando llego en este punto o en este punto, ¿sí? Pero con un pequeño cambio. ¿Cuál es ese cambio? ¿Sí? Que la aceleración, acá teníamos aceleración, la vamos a cambiar ahora por la gravedad, ¿sí? Entonces, por lo general en los ejercicios de Cenecit vamos a trabajar con gravedad de 10, ¿no? En el cole por lo general estamos acostumbrados a trabajar con una gravedad de 9.8, ¿sí? Aquí por tema de que no pueden usar calculadora y todo eso de ahí, se trabaja con la gravedad de 10. Importante, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, profe, puedo ocupar cualquiera de estas tres formulitas para la parte de acá, solo cambiaremos la aceleración por la gravedad, ¿ya? Y asoman tres formulitas más. Me gustaría deducirles a las fórmulas, pero bueno, por tiempo y por avanzar eh, un poquito más rápido y es poder hacer un poquito más de ejercicios, voy a omitir esa parte, no es que sea gran ciencia deducir estas fórmulas, es de hecho sencillo, ¿no? Entonces vamos a tener tres formulitas que aparecen, tiempo de vuelo, altura máxima y alcance horizontal. Ya, aquí ustedes van a ver un veo, ¿sí? Y me van a decir, profe, ¿qué es ese veo? Entonces, esa va a ser la velocidad inicial, ¿sí? Entonces, ustedes cuando vean un grafiquito aquí, vamos a tener un veo y vamos a tener un ángulo de lanzamiento, ¿sí? Entonces, vamos a tener la velocidad con que se lanzó el proyectil con un ángulo de ya dependerá del ejercicio, el ángulo de lanzamiento que se escoja, ¿sí? Por lo general vamos a trabajar con 30, 60 y 45 grados, porque son de los triángulos notables, ¿no? ¿Ya? Entonces, ojo ahí, esa velocidad tiene una componente en X y tiene una componente en Y, ¿sí? Entonces, como ustedes eh, son pros, o bueno, eso espero, ¿sí? Me va a decir, claro, profe, cuando yo necesite la velocidad en X, no es más que la velocidad inicial por el coseno del ángulo, ¿sí? Y cuando necesiten la velocidad inicial en Y, recuerden que esta velocidad en X va a ser en todo el movimiento, porque aquí trabajaba con MRU, ¿no? ¿Sí? Importante. Y la velocidad inicial en Y va a ser la velocidad de lanzamiento por el
seno del ángulo, ¿ya? Entonces, esto me da a decir, profe, ¿y de dónde salió esto de acá? Obviamente, recuerden que se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? De donde la parte en X es del cateto horizontal y la parte en Y es del cateto vertical. Esta es la hipotenusa. Ya Pitágoras, ya pues muchachos, Pitágoras, ya estamos grandes, creo yo, ¿no? ¿Sí? Entonces, y este es del angulito, ¿no es cierto? Entonces recuerden que siempre para el eje X se utiliza el coseno y para el eje Y se utiliza el seno. Es como cuando ustedes les daban los vectores en coordenadas polares, ¿no es cierto? ¿Cómo se transformaban a coordenadas rectangulares? Multiplicando el módulo, ¿sí? Que es en este caso mi velocidad inicial, por el coseno del ángulo. Y si quieren la componente en Y, que hacíamos del módulo por el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces, cosas sencillitas que ustedes ya han aprendido, ¿no? Ya sé que son muy pros en eso, ¿sí? Entonces, para alguno que ya ha estado por ahí medio despistado en el colegio, ya estamos haciendo el repaso, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esto es lo chévere del movimiento rectilíneo, del movimiento parabólico, perdón, sí, que es un movimiento compuesto, ¿sí? Por dos movimientos, ¿no? Es decir, se une el MRU con el MRV, ¿no? Es como un entrelazamiento entre los dos, ¿ya? Listo, chicos, entonces, si hasta ahí alguien tiene alguna duda en la fórmula, ¿sí? Que puede decirme, vea, maestro, me torcí, apóyeme, entonces con gusto se le apoya, ¿sí? Entonces, ¿alguien alguna duda? Dígame, profe, no le entendí esa parte o no. Si no, yo doy por sobreentendido que todos estamos hablando el mismo idioma. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, el silencio otorga, dice. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, perfecto. Ahora, estas de aquí, obviamente va a decir, profe, necesito saberme eso de ahí. Obvio, pues, maestro. Sí, de ley debo de saberme eso de ahí. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a la parte de los ejercicios. ¿Sí? Entonces vamos a reconocer. Obviamente, profe, ¿cómo reconozco MRU? Ya saben, velocidad constante. Si hay un cambio de velocidad, si hay velocidad inicial final, obviamente MRV. O sea, no hay por dónde perderse. ¿Sí? Ya. Y parabólico, sí, por lo general me va a decir, se lanza un proyectil con una velocidad inicial de tanto, con un ángulo de tanto. Entonces digo, obviamente es parabólico. Sí, incluso me dan los gráficos. No tengo por dónde perderme, chicos. ¿Ya? Entonces, sencillito, ¿no? La parte de cinemática, esta primera parte que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Me dice, durante una práctica en un laboratorio de física, se necesita desarrollar un modelo matemático para que el estudiante pueda calcular la aceleración del móvil. Entonces, si ya aparece aceleración, espérenme un ratito. Ya, si ya aparece aceleración, ¿podría ser MRU? Digo, no, pues profe, no soy del todo, ¿no es cierto? Entonces digo, no, MRU no, porque ya hay aceleración. ¿Dónde había aceleración? En el MRU B. Chévere, profe, bacán. Entonces ya sé que estoy en el MRU B. Dice la velocidad final. Sí, profe, también me acuerdo que usted me dijo que la velocidad va a haber variación de velocidad, entonces va a haber una final. Miren, hay un inicial, ¿sí? Y hay un desplazamiento que me dice que es de 3 metros. ¿Ya? Determine la expresión que representa la aceleración A y que permite a los estudiantes realizar el experimento. Como ustedes saben, siempre es bastante carpintería. ¿Qué es lo importante? Mis datos, velocidad final, velocidad inicial, desplazamiento, ¿no es cierto? Entonces, ahora vemos nuestra pollita, ¿no es cierto? Entonces digo, Perdón, perdón, Lojito. José Julián, dime. hay una chica que quiere ingresar y que no le aceptas, dice. Chuta. O sea, que se conecten un poquito temprano, ¿no? Mijo, lea el chat cuando ten activado el Ya, chat. Por- favor. no, no, ya El WhatsApp, el ahorita WhatsApp. reviso.
Ya, mijo, ya, eso nomás, sí. Ya, ya, un segundito. Ya, listo, entonces continuamos, chicos. ¿Ya? A ver, listo. Entonces, a ver, listo, ¿no? Entonces tenemos estas tres formulitas de aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces me va a decir, a ver, profe, entonces vamos a poner los datos, ¿no es cierto? Entonces decimos, chévere. Algunos ya hasta mentalmente lo han de haber hecho. ¿Ya? Entonces otros dirán, no, profe, no sea loco. Ya. Ponemos datos, ¿no es cierto? A ver, miren, tenemos velocidad final, tenemos velocidad inicial y tenemos desplazamiento. Ahí ya tengo que yo ver cuál aplico, ¿no es cierto? Entonces, si yo me voy a la primera fórmula, digo, ¿tengo velocidad final? Bien. ¿Tengo velocidad inicial? Bien. La aceleración, chévere, es la que me preguntan, ¿no? Pero, ¿conozco el tiempo? Digo, no. Entonces digo, no me serviría esa fórmula porque tengo dos incógnitas, ¿no? Entonces, siempre debe de quedar una incógnita. Acá digo, ¿conozco la distancia y el desplazamiento? Bien. ¿Conozco la velocidad inicial? Bien. ¿Conozco el tiempo? No. ¿Conozco la aceleración? No. Digo, listo, profe. Ocupo la tercera, ¿no? Entonces digo, chévere, como ocupo la tercera, digo velocidad final al cuadrado. Entonces digo, ¿cuánto es la velocidad final al cuadrado? X más 5 es la velocidad final, eso al cuadrado. Es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Profe, ¿cuánto es la velocidad inicial? X menos 3 al cuadrado. Listo, ¿ya? Más dos veces la aceleración por la distancia. Profe, ¿conozco la distancia y el desplazamiento? Sí, perfecto. Sí, que es de 3 metros. ¿Ya? Listo, entonces mi objetivo es despejar este de aquí, la aceleración, ya resolver esto de aquí, simple carpintería, ya como ustedes son entes pros de la ciencia, entonces dicen, listo, profe, esto de aquí es un binomio al cuadrado, porque el que hace esto de aquí ya es porque, chuta, no se sabe, ¿sí? No se sabe, ¿ya? Entonces, cuidado, ¿no, chicos? Ahí no puedo hacer eso de ahí, ¿ya? Entonces, al binomio de Newton le da cáncer, ¿no es cierto? Que usted haga eso, ¿ya? Entonces, digo, ah, claro, profe, este es el primero al cuadrado, ¿sí? Más el producto de los dos, digo, entonces x por 5, 5x. Pero recuerden que era el doble producto, entonces digo el doble de 5, 10x. Está rayando medio más, espérense. ¿Ya? Listo, entonces resolvemos ese binomio. X al cuadrado más 10x más 25, ¿no? Igual, acá lo mismo, profe, tenemos otro binomio, hago lo mismo, x cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, sabemos que el primero por el segundo es x por 3, 3x. Si quiero hacer el doble de 3x, digo, perfecto, profe, 6x, ¿no? Ya, más el segundo al cuadrado, más 9, ¿ya? Y aquí, profe, puedo multiplicar este 2 por 3, obvio, entonces me queda más 6a. Listo, chicos, ¿sí? Listo, lo demás es pura carpintería, entonces usted, profe, puede decir, pero los de x cuadrados se me eliminan, ¿sí, no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más, profe? Mi objetivo es despejar la aceleración, entonces llevemos todos los elementos que no sean de la aceleración al otro lado. Entonces, profe, aquí tengo menos 6x que le llevo al otro lado como más 6x y tendría 16x, ¿sí? ¿Ya?
Listo. Profe, ese más 9 le puedo llevar al otro lado como menos 9, 25 menos 9. ¿Cuánto sería 25 menos 9? Más 16. ¿Sí? Ya. Y eso es igual a 6 veces la aceleración. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Ya? Listo, entonces. Ya. Listo, entonces, ¿qué le está estorbando a mi aceleración? El 6 que multiplica baja a dividir, ¿no es cierto? Entonces digo, chévere, profe, les voy a hacer más acasito, me falta espacio. Entonces, ¿qué me quedaría? Entonces, yo sé que el 6 baja a dividir a todo, pero digo, profe, ya somos grandes, ¿no es cierto? Entonces saquemos mitad 3, mitad 8 y mitad a este también 8. Profe, puedo hacer eso toda la vida, ¿no es cierto? ¿Sí? Profe, Entonces, es baja a dividir y profe, me quedaría 8 tercios de x más 8 tercios. profe, ¿Sí? tengo una Y pregunta. vería la respuesta, sería la respuesta correcta la D, ¿no? A ver, ¿alguien ha por ahí alguna duda? Yo. Espera, Dígame. voy a avisar. Eh, ¿De dónde salió el 25, profe? Ah, Ahí ya. sí me cuesta Perfecto, más. maestro. A ver, ¿de dónde salió el 25? Entonces, de este binomio de acá, maestro. Entonces, ¿cómo se hacía ese binomio? El primero al cuadrado, x cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, sería el producto 5, el doble producto 10, ¿no? Más el segundo al cuadrado, 5 al cuadrado, 25. ¿Estamos hasta ahí, maestro? Sí, gracias, profe. Ya, listo. ¿Ya? ¿Algún sastrecillo valiente que quiera preguntar algo más? ¿No? ¿Estamos claros? Sí. Entonces, obtuvimos que la aceleración me quedó 8 tercios de x más 8 tercios. Respuesta correcta, la D, ¿no? Entonces, si ven, lo único que debo de saber es, recuerden que la física está ligada un poquito a la matemática, carpintería básica, ¿no? Esto de binomios enseñan en noveno curso, ¿no? Pilas, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿No? ¿Claros del ejercicio? ¿Ya? Listo, perfecto. Pasemos al siguiente ejercicio. Dice, un proyectil es lanzado con un ángulo de 30. Entonces digo, ya, chévere, tengo un ángulo de 30. Con una rapidez inicial de 40, digo, chévere. Si la gravedad, aparece la gravedad, ¿no? Es de 10, calcule la altura en metros a la cual el proyectil empieza a bajar, ¿sí? Entonces, chévere, entonces digo, a ver, no creo que sea MR1, ¿cierto, chicos? Hay gravedad, entonces digo, es movimiento parabólico de ley, ¿no? Entonces, digo, perfecto. Ahora, como quiero, ¿qué me está pidiendo, chicos? Siempre clave, ¿no? En Cenecit, ¿qué es clave? La pregunta, maestros. La pregunta me dice absolutamente todo. Dice, calcule la altura en metros a cual el proyectil empieza a bajar. Entonces, si yo me imagino, si yo razono un poquito, digo, chévere, entonces llega hasta un punto que es que, chicos, el punto, la altura máxima y comienza a caer. Entonces, yo quiero saber este punto, ¿no? Que para mí sería la altura, la H máxima, ¿no? Entonces digo, perfecto, digo, ya sé qué me está pidiendo, entonces veo mi pollita, ¿no es cierto? No me pide tiempo de vuelo, me pide altura máxima y alcance horizontal, se conoce como alcance máximo o distancia máxima, que es cuando quiero saber desde aquí hasta acá cuánto recorrió. Esa es la distancia máxima, ¿no? Por si acaso. Entonces me está pidiendo la altura máxima, digo, chévere. Entonces ya tengo que aplicar esta de aquí, digo. Entonces eso es huevadas. Listo, digo, velocidad inicial conozco, obvio, profe, rapidez inicial de 40. Pero es al cuadrado, ¿no, chicos? Ojo, entonces aquí va a ser 40 al cuadrado, entonces
como ustedes dirán 40 al cuadrado, obviamente yo puedo decir 40 por 40, 4 por 4, 16, dos ceros, 1600, pero vamos a separarle así siempre, ¿sí? 40 por 40, que es lo mismo que 40 al cuadrado, ¿sí? Ya. Y me van a decir seno cuadrado del ángulo, profe. ¿El ángulo cuánto es? 30. Va a decir, profe, y ahí sí, ahí me torcí, ¿no? ¿Cuánto es el seno de 30? ¿Ya? Entonces, ya usted eh, podría saberse los valores de memoria, ¿sí? O usted podría deducir los valores. Profe, ¿de dónde puedo deducir? De este triangulito, ¿no? Sí, del de 30 grados. Sí, recuerden que para ustedes esto es 1. Acá sacamos la mitad, un medio. Y si este es 30, este es 60, este es un medio, raíz de 3, ¿no? ¿Ya? Entonces, seno, obviamente, para ustedes cateto opuesto sobre hipotenusa. Como la hipotenusa es 1, dividir para 1 no me afecta, ¿no? Entonces recuerden que el seno de 30 es ¿cuánto, chicos? Un medio, ¿sí? ¿Y cuánto es el seno de 60? Un medio por raíz de 3, que es raíz de 3 sobre 2. Entonces digo, chévere, profe, necesito el seno de 30, que es un medio, ¿sí? Y dividido para 2 veces la gravedad. Me dijo, vea maestro, considere que la gravedad es 10. ¿Ya? Entonces, esta partecita la voy a borrar. ¿Ya? Entonces ya sabemos que el seno de 30 es ¿cuánto? Un medio. Chévere, profe. Pero es que, chicos, seno al cuadrado. Entonces, de ese valor le elevo al cuadrado. Y de ahí sí lo demás simplifico, digo. Soy pro para simplificar, creo yo. Todos son pros, ¿no es cierto? Entonces podría decir 2 por 10, 20. 20 de 40, 2. Entonces, ¿qué me quedo, chicos? Puedo decir 4 por 2, 8 y el 0, 80 por un medio al cuadrado, que es ¿cuánto, profe? Un medio al cuadrado, un cuarto, ¿sí? Y vuelvo a simplificar, cuarta 1, cuarta 20. Mi altura máxima ha sido ¿cuánto, chicos? 20 metros, ¿sí? Sus huevadas, ¿no? Pienso yo. Sí, muy sencillito los ejercicios, nada fuera de lo común. Eh, ahí sí me va a decir, profe, tengo que aprenderme las fórmulas de ley, pues maestro, para eso fue al colegio, ¿no? ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Estamos todos claros? ¿Alguna duda? Me diga, profe, me torcí en algo. ¿No? Listo, estamos bien, pueden copiar. Ustedes obviamente tienen el libro. Va a haber ejercicios similares a este también que ustedes ya les pueden resolver. Ya les van a poner por lo general el ángulo de 30 no les cambia. Les saben cambiar esta rapidez inicial, les ponen de 100, de 80, ya depende del ejercicio, ¿no? Y obviamente, ¿qué tengo que hacer? El proceso es el mismo, ¿no? No hay por dónde perderse, ¿sí? Sencillito, ¿no? Simplifican. Profe, yo no puedo simplificar como usted, 2 por 10, 20, 20 a 1, 20 de 42, me torcí. Entonces, bueno, maestro, haga 0 con 0, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, ¿sí? Pero ya estamos grandes, ¿no es cierto? Ya, ustedes ya son pros, futuros bachilleres de la gloriosa república, entonces creo que sí lo logra, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda? No. Entonces pasamos, ¿no, chicos? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿ya? Este de aquí tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Un proyectil con una velocidad inicial de 100, un ángulo de inclinación de 30. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil? Entonces, tranquilamente ustedes me pueden ahora deleitar con su conocimiento y me pueden decir, profe, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí? Les doy unos 2 segunditos para que, bueno, no 2 segunditos, unos 2 minutitos para que lo resuelvan, ¿no? Es exactamente el mismo
ejercicio, ¿sí? Ya saben qué fórmula hay que aplicar, cuál hay que aplicar, profe, altura máxima, reemplazar los datos y ya lo demás es carpintería, ¿no? Además ya es sencillo, ¿ya? Listo, entonces, por ejemplo, me quedaría 100%, seno cuadrado, digo, perfecto, profe, tengo ángulo de 30, eso es un medio, al cuadrado un cuarto, pues tendría 100% por un cuarto, dividido para dos veces la gravedad, abajo la gravedad es 10, entonces diría 2 por 10, 20, sí, podría sacar veinteava uno, veinteava de 100, que sería 5, por el otro 100 que tenía 500, y eso para el un cuarto, y digo, claro, la cuarta parte de 500 es 125, ¿no? Creo yo. Mentalmente, ¿no, chicos? Sin hacer ningún cálculo. Sencillo, ¿sí? Entonces va a decir, chucha, profe, yo sí me torcí. Entonces digo, bueno, maestro, ¿qué se puede hacer? Entonces vamos a hacer altura máxima, ¿no? Está medio, el lapicero está un poquito, no está cogiendo bien, ¿ya? Sí, entonces voy a hacerles por acá. Sí, entonces ya digo, profe, H máxima es igual a la velocidad. No les dije que el 100 no le eleven al cuadrado, déjenle 100 por 100 por seno cuadrado de, ¿qué ángulo es? 30. Perfecto, profe. Entonces eso es un medio al cuadrado que ya vimos que es un cuarto. Sobre 2 gravedad, ¿cuánto es la gravedad, chicos? 10. Entonces, ya, yo no soy profe, entonces simplifique como la gente normal. Como la gente normal, 0, 0, mitad 1, mitad 5. 100 por 5, 500. Entonces, antes de eso pueden decir, no, profe, después me voy a torcer. Seguimos simplificando. Cuarta uno, ¿cuántas moneditas de 25 centavos hay un dólar? Cuatro moneditas, ¿no es cierto? ¿Sí? De 25, entonces obviamente sabríamos que la cuarta es 25. Y de ahí sí, 25 por 5, ya saben, 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 2, 10, y 2 que llevaba, 125, ¿sí? Pudimos haber hecho mentalmente, o aquí está el proceso que, si ustedes ven, sencillo, ¿no, chicos? ¿Alguna duda? ¿Sí estamos claros? ¿Ya? Perfecto, ¿sí? Listo, vamos a pasar de ejercicio. Captar, veamos la hora, estamos todavía con tiempo, ¿no? Listo, entonces vamos a ver acá, chicos, igual un ejercicio parabólico. Salieron en la última prueba, la verdad, más o menos ejercicios de parabólico, ¿sí? Hubo bastante énfasis en parabólico y en movimiento rectilíneo uniforme. Mente variado en uniforme hubo muy pocos ejercicios porque creo que es muy sencillo, ¿no? Acá dice un partido de fútbol se cobra un tiro libre, un jugador patea el balón y este sale disparado con una velocidad VO cuyo módulo es 36. Entonces, obviamente el gráfico, digo, huevadas, profe, ya eso es parabólico, ¿no es cierto? Gracias a las prácticas, se conoce que el balón caerá a X metros de distancia. Entonces, ojo, ¿no? Aquí pilas. Me dice distancia, o sea, quiero saber qué, chicos. Quiero saber el alcance, la distancia. En el otro, en cambio, ¿qué me pidió, profe? Me pidió la altura, ¿sí? Entonces veo la formulita, digo, chévere, ¿ya? ¿Qué me está pidiendo? El alcance horizontal, es decir, la distancia en X, de eje horizontal, maestro, ¿sí? No hay por dónde perderse, ¿sí? Ya, ahora, eh, vamos a ver, me dice que considere que la gravedad es 10, ¿sí? Pero miren lo batracios que son acá. Dice determine la afirmación correcta, ¿sí?
Entonces, aquí me dice la altura máxima, ¿ya? Eh, altura máxima, me dice, profe, pero me está pidiendo el alcance. Y ahí sí, maestros, ¿qué se puede hacer? ¿Sí? Entonces, como saben, a veces son medios payasos, no hacen bien las pruebas, ¿ya? Entonces, obviamente, miren, ¿no? Aquí hay una respuesta, esta de aquí la descarto de cabeza y sin casco, maestros. ¿Sí? Me van a decir, ¿por qué, profe? Miren, en todas, en el tiempo de vuelo, abajo divide la gravedad, abajo divide dos veces la gravedad y acá una gravedad. Entonces, como sabemos que la gravedad es 10, no me puede asomar por aquí un 5, ¿no es cierto? Al menos que se vaya a simplificar, ¿no? ¿Ya? Entonces voy a borrar, ¿sí? Obviamente, como acá también, por acá también puedo descartar por aquí algo, ¿sí? Ese coseno cuadrado, ¿ya? Saben, recuerden que las fórmulas estamos utilizando las con seno, ¿no? ¿Ya? Entonces, obviamente, como me dice la altura máxima, ¿cuánto es la velocidad inicial? 36. Reemplazamos, ¿no, chicos? Altura máxima. 36 al cuadrado, seno cuadrado de teta. Sí, profe, ¿conozco el ángulo? No, no necesito. Sobre dos veces la gravedad. La gravedad es 10 por 2, 20. ¿Sí? Entonces digo, ¿cuál sería la respuesta correcta? Esta de aquí, ¿no? Sí, la B. No hay por dónde perderse, ¿no, chicos? ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿No? ¿Estamos claros? Perfecto. Aquí, ¿qué tenemos de diferente en el ejercicio que vamos a resolver acá? Ya, acá este ejercicio es chévere porque ya no es un movimiento parabólico completo. Este es un movimiento parabólico completo. Aquí tenemos un movimiento semiparabólico, ¿no? ¿Ya? Entonces digo, perfecto, tengo un movimiento semiparabólico nada más. Ya, listo. Entonces, a ver, ahora vamos a leer el enunciado que me hizo un grupo de amigos, colocó un tobogán de plástico, listo, baja hasta una planicie horizontal que colinda con un lago a una altura de 20. Miren, me está dando la altura. Como se indica en la figura, si una persona sale desde el borde con una rapidez horizontal, entonces, ¿qué me está dando? La rapidez horizontal significa que me está dando la velocidad en X, ¿sí? Porque recuerden que en un movimiento parabólico hay rapidez en X y hay rapidez en Y. Dice, determine la distancia horizontal, quiero saber la distancia, ¿sí? A la que cae el agua respecto a la pared vertical donde se aventó. Considere que el módulo de la aceleración de la gravedad como 10, ¿no? Entonces ya ustedes van a ver eso de la gravedad como 10. Entonces, a ver, como es un movimiento semiparabólico, ¿sí? Sigue cumpliendo las mismas características, ¿sí? De un movimiento parabólico. Entonces, profe, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Que en la parte horizontal, ¿que con qué se movía? Con m de u. Y en la parte vertical, con m de v. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si yo quiero la distancia, saber la distancia, ¿qué fórmula aplicaría? Distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos acá. Listo, entonces, claro, profe, porque recuerde, esta era MRU. Bien, chévere. ¿Sí? Entonces quiero saber la distancia. ¿Conozco la velocidad en X? Sí. ¿Qué no conozco? El tiempo. Digo, ya chévere, profe. Por ahí hay un dato, profe, ¿para qué me sirve el dato de la altura? Recuerden que en el eje vertical se mueve con qué, chicos? Con MRU-B. Ya, ahora, como solo tiene movimiento en X,
o sea, la rapidez con que se lanzó, considero obviamente que la rapidez inicial en y es cero, porque recuerden que cuando tú llegas al punto más alto, ¿sí? La velocidad se vuelve cero y el proyectil vuelve a caer. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, ya sé que la velocidad inicial en y es cero, conozco la altura, ¿sí? Entonces, recuerden que estas formulitas de acá reemplazamos la aceleración. ¿Por qué, chicos? Por gravedad. Y obviamente la distancia vamos a reemplazar por altura, ¿no? Y esta por gravedad. ¿Cuál me convendría aplicar? ¿Conocen, obvio, ¿no? Pilas, ¿qué quieren ustedes, chicos? El tiempo. ¿Conocen la velocidad final? No. ¿La velocidad inicial? Sí, que es cero. ¿Conocen la gravedad? Sí. ¿Conocen el tiempo? No. Dos incógnitas, no puedo. Acá, ¿conocen la altura? Sí. ¿La velocidad? Perfecto. Ojo que esto se hace cero, ¿no? ¿Sí? ¿Conocen la gravedad? Sí. ¿Y el tiempo al cuadrado? No. Entonces, fíjense, ahí ya tengo solo una incógnita, ¿no? Ya, digo, chévere, profe. Ahí solo hay una incógnita. Pues, puedo despejar de ahí el tiempo. ¿Ya? Entonces digo, ¿cuánto es la altura, chicos? 20. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Cero. ¿Por el tiempo? Cero. ¿Qué me queda aquí? Un medio de la aceleración, profe. Sabemos que la aceleración es la gravedad, que es 10 por el tiempo al cuadrado. Mitad 1, mitad 5. Recuerden que podemos simplificar linealmente. Quinta 1, quinta 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedó? Tiempo al cuadrado igual a 4, ¿no? ¿Sí? Profe, ¿qué hago para eliminar el cuadrado? Raíz, ¿no? Entonces, ¿de dónde cuánto es la raíz cuadrada de 4? 2, ¿no? Sí, chicos. Bueno, va a decir, es más menos 2. Perfecto, pero cogeremos el tiempo positivo, ¿no es cierto? Todavía ustedes no saben de tiempos negativos. Aún no saben análisis de tiempo. Entonces, para ustedes solo hay tiempos positivos, ¿no? ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces ya tengo el tiempo que es 2, profe, ¿para qué saqué el tiempo? Obviamente, pues maestro, ya tenía acá, yo quería saber la distancia, el alcance que hizo. Si conozco que la velocidad horizontal, es decir, en el eje X, ¿era cuánto? 20. Por el tiempo que es cuánto? 2. La distancia es de cuánto, maestros? De 40. ¿Sí? Un ejercicio chévere porque aquí sí que hice, mezclé una fórmula de acá con una fórmula de acá, ¿sí? Obviamente esta de aquí es derivativa de esta, justo de esa misma, ¿no? Pero bueno, ahí dejemos. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Listen, ¿Una duda? ¿Aló? listen, Dígame. ¿me puede repetir por qué se eliminó de la fórmula la velocidad inicial con el tiempo? Ah, ya, perfecto, listo, ya. Entonces me dice, ¿por qué le puso a esta, le hizo cero a esta velocidad de acá? ¿Sí? A esta de acá, maestros, por si acaso. Ya, ya. ¿Por qué le hizo cero a la de acá? ¿Sí? Ya, recuerden que para ocupar en estas fórmulas solo me sirve para el eje Y, entonces aquí es velocidad inicial en Y. La que a mí me está dando es la velocidad. ¿Dónde está, chicos? A ver, acá en el enunciado. Ya, la rapidez horizontal. Entonces, esta VO es velocidad en X. ¿Sí? La velocidad en X es 20 metros por segundo. ¿Sí? Como estoy en el punto máximo y quiero para acá, como solo hay rapidez, sale solo con rapidez horizontal, es decir, rapidez en X, obviamente digo la rapidez con la que sale en Y es cero. ¿Sí? Entonces, esta de aquí se me hace cero. Recuerden que es un movimiento compuesto. Tiene velocidad en X y tiene velocidad en Y. Tiene una inicial en Y y cuando llega acá tiene una velocidad final en Y. ¿Sí? Por eso puedo aplicar estas formulitas de acá
¿Ya? ¿Sí? Entonces, obviamente, sale con una velocidad en y de cero. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Le aclaré su duda? Sí, Lisan, gracias. Ya, perfecto. Ah, ¿alguien? ¿Alguno más? ¿No? Los demás sí están. Pero de estas huevadas, ¿no es cierto? Para ustedes que saben resolver el libro de Vallejo de la Poli. Algunos utilizan otros libros para física uno cinemática, ¿no? Entonces, estos ejercicios son ameba para ustedes. ¿Ya? Listo, entonces creo que hasta ahí estamos, ¿no, chicos? Ya. Acá dice que un automóvil se desplace hacia el este en línea recta como se muestra en la figura. Ya. Cuando el automóvil visualiza el semáforo, la distancia mostrada, aplica los frenos hasta detenerse. Pues, profe, parabólico. No, pues maestro, ni cagando. ¿Sí? A ver, puede ser MRU. Vamos a ver qué me dice abajo. Determine el vector aceleración. Ya, entonces podría ser MRU, maestro. No, no. Oye, porque ya hay aceleración, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Y ya. El eje de las abscisas con, ya, interviene. Aquí la verdad, maestros, obviamente, como está vectorial la aceleración y usted frena, si usted frenaba, ¿qué pasaba? La aceleración debía de ser negativa, ¿no? Yo no hubiera hecho nada, maestros de cálculos, ¿sí? Porque primero para eso me ponen las respuestas, ¿no? Por eso también es una prueba de actitud, de lógica, ¿no? Para que yo pueda visualizar la respuesta. Obviamente, pues me va a detener, o sea, si quiero saber y si es vectorial, obviamente, digo, la aceleración cuando me voy a detener, sí, es negativa porque el movimiento va así y la aceleración va en contra del movimiento, ¿sí? Entonces, si voy aquí más, obviamente, para este sentido, menos, ¿no? Entonces, eso yo ya lo deduzco porque, bueno, por la dirección, ¿no es cierto? Entonces ya trabajo con los unitarios, ¿sí? Bueno, eso ya es más conceptual, entonces. Bueno, usted maestro, si acelera es positivo, si desacelera es negativo, ¿no? Aceleración, entonces, quédese frío, ¿ya? Eh, listo, entonces, ahora, listo, profe, ya, pero demuestre que es 5, pues, ¿ya? Entonces le digo, a ver, maestro, ¿sí? Entonces, quiero la aceleración, ¿no es cierto? Voy a la pollita y digo, a ver, digo, ¿qué conozco, chicos? ¿Qué conocen? Velocidad inicial. Aquí hay un dato que está explícito en el ejercicio. Entonces me va a decir, ¿cuál, profe? Recuerden que yo les dije que aplica los frenos hasta detenerse. ¿Qué pasaba cuando el móvil se detenía? Pasaba que la velocidad final era ¿cuánto, chicos? Cero, ¿no es cierto? Porque parte con esta velocidad, se detiene el auto, entonces la velocidad final es cero. Entonces, ¿qué conozco? Velocidad inicial, velocidad inicial. Ah, y miren, y me da la distancia que ha recorrido el móvil, que es de 40 metros. Entonces digo, a ver, ¿puedo aplicar la primera? Porque me pide la aceleración. Digo, ¿conozco la velocidad final? Sí, la velocidad incógnita, incógnita. Digo, no. ¿Puedo aplicar la de acá? No, miren, hay aceleración y hay tiempo y tampoco conozco. Entonces digo, obviamente, esta de acá. Entonces dice, velocidad final al cuadrado. Entonces dice, 72 por 72. Igual a la velocidad, ay, perdón, final que es cero, ¿no? Perdón, este es cero. Sí, ya. Cero igual a 72 más 2 de aceleración por distancia. Y digo, la distancia es 40. ¿Ya? Y ahí me voy a sacar la madre y voy a decir, profe, no sale el ejercicio. ¿Sí? Y aquí hay algo muy importante que ustedes tienen que darse en cuenta, porque de ahí le llevo al otro lado, ¿sí? Y me quedaría toda esta expresión, vendría como menos 72 por 72, porque está aquí positiva, se sobreentiende, maestros. Acá me quedó 2 por, eh,
La aceleración y por la distancia, obviamente puedo multiplicar ese 2 por el 40, que me quedaría 80A, baja a dividir, y me queda A, ¿no? Voy a simplificar y no lo voy a lograr, y me van a decir, profe, ¿y por qué no lo voy a lograr? Ya, maestro, algo importante, ¿no es cierto? Sí, es como si se va, maestro, usted a otro país y se va a China y quiere hablar con un chino. Creo que no ha de poder, ¿no, maestro? Al menos que sepa el idioma, ¿no? Tienen que hablar el mismo idioma. Miren las magnitudes de este. ¿En qué está? En kilómetros por hora, ¿no? Este está en metros, perfecto. ¿En qué me pedía la aceleración? En metros por segundo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tenían que haber hecho ustedes? Transformar estos 72 kilómetros por hora a metros por segundo, ¿sí? Entonces, si ustedes no transformaban eso, no les iba a salir el ejercicio, ¿no? Iban a decir, ¿verdad, profe? Simón. Entonces, a veces por cositas así chiquititas, ustedes la rompen en la prueba, ¿no es cierto? Sí, entonces dicen, no salió el ejercicio, no me enseñaron esto. Y obviamente la culpa es del profe, ¿verdad? ¿Ya? Pero no, ustedes ya dicen, tengo que tener cuidado con las unidades porque van entrenados, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo se transformaba? 72 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, podemos hacer la típica, ¿no? 1 hora, 3600 segundos, ¿sí? Digo, 1 kilómetro, 1000 metros, ¿sí? Pero recuerden, miren, estos dos ceros. Mitad 5, mitad 18. A la final, cuando ustedes quieran transformar de kilómetros por hora a metros por segundo, este valor, el 72, lo multiplican por 5 sobre 18. Siempre, profe, toda la vida. ¿Sí? Ya, y de ahí sí simplifican, ¿no es cierto? Ya, entonces, ya estamos grandes, ¿no, maestros? 18 va 1, 18 va 4. Vea, maestro, ¿y cómo se dio cuenta que iba a sacar la 18? ¿Sí? Digo, ¿qué número multiplicado por 8 termina en 2? Entonces digo, rapidito, ¿no? Digo el 4, 4 por 8, 32. Sí, entonces digo, Simón, 4 por 8, 32, 3 que llevaba, 4 por 1, 4 y 3, 72. Sí, ahora, si es que usted ya no mismo, o sea, pero es práctica, ¿no? Mitad 9, mitad 36, novena 1, novena 4. Ya, listo, maestro. Sí, pero ya debería de hacer cálculos un poquito más grandes, ¿no? ¿Ya? Porque no es complicado, no es difícil, solo es darse cuenta por qué número le estoy multiplicando para llegar a este valor, ¿ya? Entonces digo 4 por 5, 20. Entonces, digo, chévere. Entonces, estos 72 kilómetros por hora para mí han sido 20 metros por segundo. Y ahí sí puedo trabajar metros con metros, ¿no, maestros? ¿Sí? Entonces, ahí va a decir, ya, acá, ¿sí? ¿Ya? Listo. Entonces, voy a hacerles en la partecita de aquí. Listo. Entonces digo, a ver, perfecto. A ver, ya habíamos quedado qué fórmula íbamos a aplicar, ¿no es cierto, chicos? Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por distancia. La velocidad final es cero. ¿Por qué es, profe, cero? Porque se va a detener el móvil, ¿sí? La velocidad inicial, toda esta expresión la llevo acá y, ojo, es menos VO cuadrado. 2 aceleración, distancia. ¿Qué le estorba la aceleración? Ese 2 distancia. Pues, ¿qué me queda menos? Veo cuadrado sobre 2D, ¿no? Sí, es igual a A. Sí, despejado como guaguas, por Dios. Por Dios. Sí, no harán quedar mal. ¿Ya? Ya deben de ser unos pros en despeje, ¿no? ¿Ya? Listo. Chévere, profe, ya. Ya despejar y eso es huevadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me queda la aceleración? Menos. Velocidad inicial al cuadrado. Ya vimos
¿Que nos quedó cuánto la velocidad? 20. No le hagan el 20 al cuadrado, porque eso digo, se van a torcer simplificando. Sobre 2 por la distancia. ¿Cuánto es la distancia, maestro? 40. ¿Sí? Listo, entonces, así como guaguitos, ¿no es cierto? 0, 0, 2 con 2, cuarta 1, cuarta 5. La aceleración ha sido de menos 5, ¿no? Obviamente, metros por segundo al cuadrado, ¿sí? En y, ¿no? ¿Por qué en y? Porque solo me estoy moviendo en el eje X, ¿no? Este y, sí, me indica la dirección. Una cosa es trabajar vectorialmente, otra cosa es trabajar escalarmente, ¿no? Por lo general, les hacen un daño en el colegio porque les enseñan todo escalar. Deberían de enseñarles todo vectorial porque eso es lo importante, ¿no? ¿Sí? Saber direcciones, unitarios. Y no son cosas que sean fuera del otro mundo, ¿no? De hecho, esta es la física más chimba, ¿no? ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguien alguna duda, chicos? ¿Estamos todos claros? ¿Sí? ¿Ya? Perfecto. Pasamos al siguiente. Todavía tenemos tiempo para unos 2 ejercicios más, justamente lo planificado. Perdón. ¿Sí? Listo. A ver, este de aquí sí facilito. No se asusten nunca por ver una gráfica, ¿sí? Porque ustedes ven gráfica y no sé, le tienen miedo a las gráficas y cuando es con gráfica es huevadas. Un objeto se mueve en línea recta en un plano con una rapidez en función del tiempo. Determina el vector aceleración. Mierda. Aceleración. Entonces me está pidiendo la aceleración. ¿Podrá ser MRU? No, maestro. Puede ser parabólico. Ni el gráfico, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, de ley es de MRV y me pide que saque la aceleración, pero me está dando un gráfico. ¿Qué me está dando en el gráfico? Tengo un gráfico velocidad por tiempo, ¿no? Versus el tiempo. ¿Sí? Ya. Entonces les voy a enseñar a leer el gráfico, maestros. ¿Sí? Para que no se tuerzan. ¿Sí ven estas bolitas, estos puntitos? Ya. ¿Qué significa? Que del tiempo de 0 a 2 segundos, ¿qué pasó el móvil? Comenzó con una velocidad de 0 y llegó hasta una velocidad de 50. Estamos hasta ahí. Ahora, vamos a ver esta otra bolita. ¿Qué me dice? Que del 2 al 6, ¿sí? ¿Qué pasó? El móvil se movió con velocidad constante. Miren, no varió, es 50. Todo este trayecto es 50. Entonces, esto es MRV, esto es MRU, ¿sí? ¿Ya? ¿Y qué pasa acá en el trayecto de 6 a 9? ¿Sí? En el intervalo de tiempo de 6 a 9. El móvil tenía una velocidad de 50 y llegó a una velocidad de ¿cuánto? De 0. Entonces, como hubo variación, esto también se mediría MRV. ¿Sí? ¿Claros cómo leer la gráfica? ¿Alguna duda? Ahorita díganme, vea maestro, vuelva a repetir la gráfica o algo. ¿Estamos claros en la gráfica? Sí. Sí es huevadas, ¿no es cierto? Ya, chévere. Este, este. Entonces, ¿qué pasó? De la velocidad de 0 a 50. De 2 a 6, ¿qué pasó? Se mantuvo en 50. ¿Qué pasó de 6 a 9? De 6 a 9, ¿qué pasó? De 50 bajó a 0. Listo. No es nada más la gráfica. Eso me está diciendo la gráfica. ¿Sí? Pero a mí solo me pide, ¿qué me dice? Vea, maestro, debiendo la aceleración en el intervalo de 0 a 2. Entonces, solo quiero de aquí a acá saber qué pasó. ¿Sí? Quiero saber la aceleración. Entonces, ¿qué conoce usted de datos, maestros? Digo, la velocidad inicial fue 0. El tiempo, obviamente, es de 2 y llegó a una velocidad final de ¿cuánto, chicos? De 50, ¿no? Y el tiempo es 2. ¿Sí? Entonces, veo ahí mi ayuda didáctica y digo, a ver, ¿cuál me conviene aplicar? Porque necesito la aceleración. ¿Sí? Acá abajo no tenemos distancia,
hay dos incógnitas. Acá podría saber, no, mire, distancia. Sí, no conocemos la distancia ni la aceleración, o sea, hay dos incógnitas acá también. Entonces, ¿cuál ocuparía? La primera. ¿Conozco velocidad final? Bien. ¿Conozco velocidad? Bien. ¿Conozco aceleración? No, pues, profe, es lo que me está preguntando. ¿Conozco el tiempo? Bien. Listo. Entonces, despejemos. Siempre que vean este veo, está positivo, maestros. Va al otro lado como negativo. Pues, ¿qué me queda? Velocidad final menos velocidad inicial igual a la aceleración por el tiempo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, obviamente le pongo positivo a la aceleración porque si es que es un cambio de 0 a 50, ¿sí? O sea, tenía una velocidad de 0 y ahora tengo una velocidad de 50, significa que aceleré, ¿no? ¿Sí? Pilas, ¿no? ¿Ya? Digo, profe, ¿qué quiero? La aceleración, ¿qué me estorba? El tiempo que está multiplicando baja a dividir. Ya, su profe, bien, dice. Perfecto. ¿Ya? Listo, entonces, ahora. Listo. ¿Cuánto es la velocidad final? 50. ¿Cuánto es la inicial? 0. ¿Y el tiempo cuánto es, maestros? 2. Mitad 1, mitad 25. La aceleración ha sido de 25. Esto es una falta de respeto hacia mi intelecto, diría yo. Ya, chiste, ¿cómo van a tomar este ejercicio? Muy fácil, ¿no? Sí, diría más difícil. Algunos dirían, no, profe, ahí nomás quedemos. Ya, no hay problema. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿No? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda en el ejercicio? No, facilito, ¿no? Entonces, verán que yo les estoy haciendo paso por paso, ¿no? Estas partecitas, ¿no? Este despeje usted en la cabecita, ya con entrenamiento lo hacen normalmente, ¿sí? Ya eso debería de saberse normalmente. Entonces, obviamente digo, oh, recuerde, digo, claro que el profe me dijo que la aceleración es la variación de la velocidad, variación del tiempo. Entonces, el problema es que ustedes ven muchas fórmulas, porque por ejemplo, como acá es, sí, está de esta manera, luego está de esta manera, y se confunden porque simplemente no saben despejar. Eso es simple, no saben despejar, mis muchachos. Ya, por eso se confunden, ¿sí? Entonces, aprendan a despejar bien. Ahorita es tiempo de aprender, ¿sí? De iluminarnos. ¿Ya? Listo. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? ¿Estamos todo bien? Listo, muchachos. Perfecto. Hacemos de este y podemos irnos en paz. ¿Sí? Pueden decir, mamita, ya revisé los 3 movimientos del colegio. Ya, por lo menos ya unas 4 preguntas han de poder en la prueba. ¿Sí? Así hasta que acabemos del módulo y van a ver que física es, esto es huevadas. ¿Sí? Ya cuando sean gente grande, estudian la física, la eh, mecánica cuántica, teoría de la relatividad, sí, entonces eso ya es para gente grande, pero es espectacular, ¿no? Ya, vamos a ver, dice, la figura muestra la posición inicial de dos móviles, parten simultáneamente, entonces, ojo, ¿no? Este está aquí, va a salir de aquí, y este está acá y sale, ¿sí? Calcular la distancia que los separa a los móviles después de 4 horas, ¿sí? Entonces, este sale con una, ¿sí? ¿Velocidad de cuánto, chicos? De 20 kilómetros por hora. Este sale con una velocidad. Entonces, no hay aceleración, no hay cambio de la velocidad. Entonces, solo trabajo con qué, chicos? Con MR1, ¿sí? Con este de aquí. ¿Qué me está pidiendo? La distancia. Entonces digo, a ver, voy a sacar la distancia del vehículo 1, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es su velocidad, chicos? 20. ¿Cuánto es cuánto es el tiempo? 4 horas. 20 por 4, 80. ¿Sí? Profe, pero aquí no tendría que transformar a metros sobre segundo, algo por el estilo. Mire, horas, horas, kilómetros, kilómetros. Está todo en el mismo idioma, en el mismo lenguaje, ¿no es cierto? Estamos en las mismas unidades, ¿sí? Entonces, no es necesario, ¿sí? Entonces, no es necesario
ni ponerlo, ¿sí? Como saben ustedes, voy con tiempo a la prueba, ¿no? Perfecto, digo, ya, listo. Ahora sacar la distancia del vehículo 2, ¿sí? Entonces digo, su rapidez, su velocidad es 15, eh, por el tiempo, también se desplazó 4 horas, esto me da 60. Ya, y aquí va, dice la distancia que los separa. Entonces mis astrecillos valientes, dice, este tiene 80, 60, nos separa 20. Entonces ese es un genio de la matemática, ¿no es cierto? Gente que revoluciona la matemática, ¿sí? Aquí en este caso va a revolucionar la física, ¿no? Entonces, grandes físicos si vieran esto se torcieran, ¿no? Dijeran, chucha, complicada la situación. Entonces, a ver, maestros, calma. Miren todo esto de acá, 800 kilómetros. Entonces, hagan un eje así bonito ya. Entonces, este salió de aquí. ¿Ha recorrido cuánto, chicos? Este está aquí en 80, ¿no? Recuerden que hasta acá está este de aquí, este de acá está en 800. ¿Y cuánto se ha desplazado? 60. Entonces, este de aquí está en ¿dónde? En 860 kilómetros. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda? Miren, él parte desde el inicio. ¿Cuánto recorre el auto 1? 80. Entonces, si dibujamos un planito, ¿sí? Digo, claro, entonces este nació aquí, está en 80. Este que estaba ya en 800, porque me dice, todo esto es 800, recorre 60, está en el kilómetro 860. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces me dice, ¿qué distancia los separa? Ahí sí puedo decir, claro, entonces, ¿cuánto? Si usted tiene 860 dólares y su compañera tiene 80 dólares, ¿cuánto usted tiene más que su compañera? ¿Sí? Digo, bueno, entonces digo, no me da la raza para resto como resto, ¿no? Como en la escuelita. 00, 8, pago 1. Entonces, ¿cuánto les está separando? 780 metros. ¿Estamos claros, mis muchachos? Sí, mis astrecillos valientes, futuros bachilleres de la República. ¿Ya? Entonces, sencillo, ¿no? Fácil, ¿verdad? Entonces aplicamos MRU para sacar cuánta distancia recorrió el primer auto, cuánta distancia recorrió el segundo auto y me pidió la distancia que los separaba, ¿sí? Entonces la trampa, ¿cuál era la trampa aquí? Obviamente, esto del eje, ¿no? Sí, darme cuenta. Entonces, porque alguien me va a decir, profe, ese 800 estaba ahí de guapo. No, no estaba de guapo. Sí, me servía para algo, ¿no? ¿Ya? Entonces está a 780 metros. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿No? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya? Ya, a ver. Listo, chicos. Entonces, por esa parte, estamos hasta ahí, ¿no? Hemos acabado con la primera parte de cinemática.